investigar y educar a todos. Les voy a pedir que si tienen preguntas o demás, las hagan por el chat o levanten la mano, ya que somos bastantes. Pero bueno, volviendo al tema, sí, el objetivo de TechSpace es educar, promocionar e investigar las áreas de la ingeniería espacial. Y bueno, tenemos dos ramas principales, que son el área de sistemas espaciales, que digamos que ahí entra todo lo que no es cohetería, y tenemos cohetería. Y aparte de eso, bueno, ya hemos participado en competencias internacionales, como es el Mission Idea Contest, donde un equipo de TechSpace resultó ganador con el diseño de un experimento de la Estación Espacial Internacional. Entonces, eso es como a grandes rasgos que es TechSpace. Ahorita tenemos, bueno, por lo menos en la parte de cohetería, alrededor de 35 miembros activos, más o menos, que están trabajando en proyectos y demás. Pues sí, pero bueno, sigamos con los temas administrativos. Este que está aquí, bueno, es el cronograma del curso. Cabe destacar que, como dije, bueno, originalmente este curso estaba pensado como una forma de nivelar a quienes entraban a los proyectos. O sea, se incorporaron de una forma más ágil. Pero debido al outreach, digamos, que tenemos internacional y la experiencia de otros semestres, creo que este semestre en particular tenemos un curso muy interesante. De hecho, tenemos invitados también internacionales y bastantes expertos en el área que también van a contribuir con algunas de las clases. Entonces, como ven, bueno, el día de hoy es como una introducción general, no es al otro mundo, y ahí pueden ver que la próxima semana vienen con Marlon, luego entramos a propulsión, y en la clase 6, bueno, esa sí es buena que lo apunten para el 29 de octubre, 26 de octubre, va a ser libre porque ya ahorita voy a entrar con la evaluación, pero la idea es darles tiempo para la evaluación y demás. Entonces, y bueno, ahí lo pueden ver todas las clases que tenemos. Sé que son 10, pero dijimos 12, pero es porque tienen un proyecto final y ahí se les va a dar amplio tiempo para poder trabajar en ese proyecto. Entonces, vamos a la evaluación. Realmente no es una evaluación que busque, o sea, como ser una carga académica más, no. Lo que nos interesa, por lo menos a las personas que quieren entrar a proyectos, ya si es más de llevar el curso, pues bienvenidos, no hay problema. Pero por lo menos para entrar a proyectos, lo que buscamos es de ustedes más que todo compromiso y que desarrollen esas habilidades de investigación. Por lo menos en Costa Rica no existe la carrera de ingeniería aeroespacial. Si bien es cierto, hay carreras conexas, todas las ingenierías se aplican realmente, incluso cosas como derecho, medicina, todas estas se aplican a lo que es la aeroespacial, pero lo que nos interesa es que ustedes desarrollen esa capacidad investigativa por ustedes mismos. Y a través del compromiso que nos demuestren que cuando entren a proyectos van a poder, pues, si se les asigna una tarea, salir con esa tarea. Ese es uno de los fines del curso, aparte de nivelarlos en términos de conocimientos con el resto de integrantes que ya están trabajando. Y igual, si tienen preguntas o algo así, pueden escribir por el chat o levantar la mano. Okay. Otro asunto importante administrativo. Este semestre, bueno, hemos ido implementando más cosas. Una de esas es que vamos a tener un libro oficial del curso, o varios que vamos a referenciar, pero el principal es este que se llama Introduction to Rocket Science and Engineering. Ahí vemos, bueno, después para ver cómo pueden tener acceso a él. Pero entonces, también vamos a tocar el Rocket Propulsion Elements, como más algo de propulsión, y Integrated Design for Space Transportation Systems. Entonces, a partir de eso ya voy a empezar okay. Este Integrated Design for Space Transportation Systems, o sea, lo vamos a tocar hasta la clase final. Pero bueno, esos son como los libros del curso. Y bueno, ya saliendo de los temas administrativos, empezamos con lo que es una perspectiva general de la cohetería. O, primero,
estamos aquí en un curso de cohetería. Entonces tenemos que primero definir qué es un cohete para nosotros. Bueno, un cohete lo podemos definir simplemente como un vehículo de cualquier clase que tiene podríamos llamarlo un aparato, una máquina que produce una fuerza que le vamos a llamar empuje. Ya ahorita vamos a conocer qué es, pero le vamos a llamar empuje, y que ese empuje básicamente está generado por una diferencia de presión. Y aquí viene, bueno, ustedes pueden ver en la diapositiva que de aquí hay dos claros cohetes, un cohete modelo y el Saturno V. ¿Y por qué hay un globo ahí? ¿Por qué es que está el globo ahí? Bueno, resulta es que si consideramos el globo, imagínense que ustedes inflan un globo, lo sueltan, por definición, en el momento en que lo sueltan, ustedes tienen un cohete, porque cuando ustedes lo inflaron, o sea, una presión ligeramente mayor, y entonces cuando lo sueltan, literalmente, o sea, están cumpliendo la definición de un cohete. Por esto, ¿qué quiere decir? Bueno, a pesar de que en el curso nos vamos a enfocar más en lo que llamaríamos lanzadores, más que cohetes, un satélite puede tener cohetes. Hasta un carro puede tener cohetes, como hay unos por ahí. Entonces, pero es importante tener eso claro, porque es una definición muy amplia. Pero nosotros nos vamos a enfocar más en lo que son, pues, lanzadores, lo que conocemos más como cohete. Okay. Teniendo claro eso, para poder entrar a un tema, realmente, o sea, es necesario, creo, conocer siempre su historia. Es necesario saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos para poder innovar sobre lo que ya se ha hecho. Entonces, están viendo mi pantalla porque hay un comentario ahí. Bueno, okay. Ok. Ok, bueno, continuamos. Entonces, okay, ¿dónde empieza la historia de la cohetería realmente? Esto podemos remontarnos incluso más antes del periodo que está aquí, con los chinos que empezaron a investigar lo que era con la pólvora. Ya ahí empezaron como la cohetería, pero la cohetería moderna, la actual, realmente empieza con varios de estos personajes, pero el principal era Konstantin Tchaikovsky. Konstantin, bueno, él era un profesor de matemáticas ruso, y él descubrió lo que vamos a conocer como la ecuación fundamental del cohete. Él básicamente dijo que, como expliqué ahora, que esa diferencia de presión, que es en realidad un cambio de masa, podía utilizarse para producir impartirle una velocidad a un objeto. Esa velocidad se conoce como delta V, pero él fue más allá. Ese delta V, digamos que puede representar también como una medida de qué tanta energía necesito yo para ir, ya sea a la Luna o Marte, o incluso qué tanta altura. Eso es ese concepto de delta V, y ahorita lo vamos a profundizar, pero él fue este señor el que lo dijo. Luego de la contraparte en Estados Unidos, un poco más después, esto para que tengan, fue como a los finales del 1800, mediados finales por ahí. Luego aparece Robert Goddard. Eh, Probablemente hayan oído que muchos centros de la NASA se llaman Goddard, o hay una oficina de Goddard de no sé qué en NASA, y es por mucha razón. A él le consideramos como el padre de la cohetería moderna. Ok, ahí vi la respuesta. Sí, lo vamos una vez que una vez que terminamos la clase voy a subir todo. Okay. Entonces, bueno, volviendo. Robert Goddard, que hizo él, bueno, que fue el padre de la cohetería moderna, y lo más importante es que él hizo y diseñó el primer cohete líquido. Entonces, toda la cohetería, incluso hasta el Saturno V y todo esto se basó en el comienzo de Goddard, a pesar de que por mucho tiempo no se escuchó de él realmente. Pero es sumamente importante y se considera el padre de la cohetería moderna. Bueno, en el libro, que ahí se los haremos llegar, ahí podrán obtenerlo.
Ahí aparece mucho detallado de él para que lo lean más. Luego, nos vamos más en la historia y aparece otro señor que creo que es muchísimo más conocido, que es Wernher von Braun. Bueno, Wernher von Braun era un nazi, un científico nazi, un ingeniero nazi, y él fue el que realmente trae ya lo que es un cohete formal. Ya lo saca de lo que llamaríamos cohetería modelo, con el cohete B2 que ya vamos a ver. Entonces, él eventualmente, con el final de la Segunda Guerra Mundial, como probablemente han oído, migra a América, a Estados Unidos, y ahí, bueno, empieza a trabajar en el programa espacial. Y bueno, ya conocemos la historia de al final quién llegó a la Luna y demás. Pero había una contraparte rusa, o sea, que es fundamental, que es Sergei Korolev. Korolev, de hecho, podemos ver un antes y después de Korolev en la carrera espacial. Cuando estaba vivo Korolev, él, literal, Rusia estaba en el pináculo de la tecnología espacial, mientras Estados Unidos ahí estaba detrás. Y él fue todo el padre de la cohetería rusa. De hecho, este señor es sumamente importante. Se podría argumentar, digamos, von Braun. Hay un libro de Michael von Neufeld, creo, Michael Neufeld, es la bibliografía de Wernher von Braun. Él era evidentemente súper inteligente, pero a la hora de la ejecución, digamos que tenía también asistencia de otras figuras importantes de NASA. Mientras que mucho del programa espacial ruso cayó en los hombros de Korolev. Entonces, es como un dato para la historia. O sea, a veces Wernher von Braun tal vez era un poco más mediático, a pesar de que era un legítimo, podemos llamarlo crack. Pero sí tenía un perfil más mediático, tal vez. Okay. Luego nos movemos un poco en la historia. Y entre pioneros y pioneras, creo que no puedo jamás dejar de mencionar a Margaret Hamilton. A pesar de que podríamos decir que ella no trabajó exactamente en el Saturno V, pero fue fundamental. Y probablemente hayan visto esta imagen por todo lado en internet y tal vez sepan qué sea esto, pero bueno, esa es toda la programación de la rutina del lander del Apolo. Todo eso está ahí. Y ella fue la autora de eso, entonces una legítima crack. Igual en el programa espacial hay montones de ejemplos de cracks como ella. Eso fue como ya en los 60s, digamos. Luego nos movemos a los 70s y aparece este señor que ahí sí les prometo que nunca han escuchado de él. Porque, como dicen por ahí, eh, los systems engineer o los ingenieros de sistemas, por su definición de un proyecto, cuando las cosas salen mal, salen en las noticias, pero cuando las cosas salen bien, sale el equipo en las noticias. Entonces, él es Aaron Cohen, cuando en los 70 la NASA estaba pensando en la vida después del programa Apollo, empezaron a trabajar en el transbordador espacial. Bueno, resulta que él fue el project manager o el systems engineer principal del orbitador del Space Shuttle. Y todas esas personas que trabajan o que quieran trabajar en project management, mucho de las metodologías que ustedes ven salieron del grupo de Aaron Cohen. Entonces, él nos va a aparecer más hacia la última clase del curso, que es más orientada a eso de Systems Engineering, pero es importante que lo tengan en cuenta. Y otro grande del Space Shuttle se llama J.R. Thompson. Él, por así decirlo, fue el director del proyecto de la CRS-25, que eran los propulsores líquidos del transbordador espacial. A la fecha, SpaceX ni nadie realmente ha llegado a los niveles de rendimiento que tienen esos motores del Space Shuttle. Vamos a ver después lo que es impulso específico, pero básicamente lo que tienen que saber es que no hay motores más eficientes que esos hasta la fecha. Y él fue el padre de eso y realmente, o sea, es una maravilla. Esos motores son una maravilla de la ingeniería, tanto que NASA los quiere usar en el SLS, el próximo cohete que están desarrollando, que bueno, está muy atrasado y se ve cada día más improbable, pero o sea, son motores que tienen más de 40, 50 años. O sea,
30 años. Es una barbaridad lo que tienen esos motores. Y bueno, esto también es como un spoiler como de la última clase. Él es, como vimos, J.R. Thompson, él es Aaron Cohen y él es John Young. Estos tres, esta imagen van a entender después porque es tan representativa, pero casi que representa digamos, los tres entes que se combinan a la hora de desarrollar un proyecto. Y bueno, si no saben quién es John Young, él estuvo en el Apolo 16 y fue el primer piloto del transbordador espacial. Cuando en ese momento el transbordador espacial ni siquiera, o sea, en ese tiempo no teníamos la capacidad computacional para incluso hacer CFD o simulaciones. Entonces, todo fue mucha mano y no había posibilidad de hacer un vuelo autónomo. Tenía que ser tripulado. Él fue el piloto junto a otro astronauta que en este momento se me da el nombre, pero, o sea, él literal fue el primer piloto del shuttle cuando ni siquiera sabía que podía funcionar. O sea, las posibilidades de una explosión eran como de 1 en 3, una cosa así. Y bueno, vamos a la historia moderna. Creo que él no necesita mucha introducción. Es el famoso Elon Musk de SpaceX. Y pues bueno, creo que él no tengo que decirle mucho, que realmente cambió la historia de la cohetería para siempre y el viaje espacial para siempre. Pero como Elon sueña, digamos, Gwynne Shotwell hace. Gwynne Shotwell es la mano derecha de Elon y por ahí dicen dentro de SpaceX que Elon dice que vayamos a Marte y Gwynne Shotwell dice cómo vamos a ir a Marte. Entonces, o sea, es otra legítima crack moderna de lo que es la aeroespacial. Okay. Entonces, luego, tal vez no le conozcan, se llama Peter Beck. Él es el CEO de la empresa Rocket Lab. Rocket Lab es una empresa que básicamente está revolucionando el mercado de los lanzadores pequeños. O sea, tal vez han oído, bueno, el proyecto Irazu, que es un CubeSat, y muchos países están trabajando en esos pequeños satélites. Pues bueno, él está haciendo una revolución en precios. Y aparte, el cohete que está desarrollando también es sumamente pionero en tecnología. Y, o sea, Peter Beck es alguien a seguir en los próximos años, más porque ya anunciaron una misión a Venus. Entonces, está interesante. Y bueno, el tío Jeff, como por ahí dicen, creo que no necesita mucha introducción. Es el fundador de Amazon y decidió meterse en cohetes también. Y bueno, hay como una guerra pacífica entre Jeff Bezos y Elon Musk sobre quién es mejor. Hay fans de Elon, hay fans de Jeff Bezos. Yo no tengo preferencia, pero sí puedo decir que Blue Origin, digamos que apenas, o sea, está más lejos de SpaceX, pero su lanzador principal operativo ahorita es el New Shepard, o sea, es un lanzador suborbital, es casi como, o sea, un vuelo gravedad cero de 10 minutos, pero es interesante, digamos, comercializa el espacio y eso es lo que buscamos. Y aparte, bueno, a todos y todas nos da trabajo. Entonces, sí. Bueno, esta es como una escala de la historia de cohetes para que vean la evolución. Empezamos con el B2, luego pasamos a un Proton ruso, el Saturno V, el transbordador y el Falcon 9. Es toda una evolución con personajes fascinantes detrás. Y bueno, aquí hay una escala como de cohetes que hay de varias clases. Y también, bueno, aquí está el Electron de Rocket Lab que les estaba diciendo de Peter Beck. Ellos lanzan de Nueva Zelanda y ahorita van a lanzar también de Texas, pero ese es como el cohete de ellos. No, las escalas aquí no están para nada bien. Disculpen por eso, porque que aquí está Starship, que va a ser el cohete más grande que jamás se ha hecho en la historia. Entonces, eh, este es el famoso Starship que están haciendo SpaceX hace poco, bueno, hace como un mes creo, fue que hicieron el primer vuelo del prototipo de Starship, el Hop que llaman, o sea, los 150 metros. Y ahí van, según Elon, van a tener listo Starship hasta el otro año para un vuelo ya
digamos, de alta altura, de largo alcance. Y este tal vez no le conozcan, pero lo incluyo porque es muy interesante y se relaciona a un tema que más o menos vamos a tocar, pero es importante. Este es el Shevit de Israel. Mucha gente no sabe que Israel tiene un lanzador. Sí tiene misiles, pero no un lanzador. Bueno, sí lo tienen. Y su característica principal es que por las condiciones geopolíticas de Israel, ellos tienen que lanzar retrogrado. ¿Qué me refiero con eso? Normalmente, si usted es sensato con su energía, digamos, usted busca lanzar en dirección a la rotación de la Tierra, por la misma energía que le imparte esa rotación de la Tierra. Pero ellos tienen que lanzar al revés. Entonces, ellos lanzan en contra de la dirección de la Tierra. Por eso es un caso muy interesante de diseño de lanzadores. Bueno, una pregunta. Todo esto, todos estos cohetes, toda esta historia, todo este montón de gente, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos cohetes? Y bueno, creo que es muy simple. Primero, porque nos gusta la exploración. A los humanos nos gusta ir donde nunca hemos ido antes. Eso, ya sea con humanos o con robots. Y también, bueno, tenemos que hacer mejor la vida en la Tierra, ya sea viendo cuáles son las condiciones de nuestro planeta y cómo podemos proyectar los efectos nocivos en el cambio climático que hemos incidido o también las comunicaciones que tenemos todos los días. Entonces, esa es la razón de por qué hacemos cohetes. ¿Y por qué los cohetes tienen esa forma? Bueno, esto es algo que van a ver un poco más cuando en la próxima clase vean aerodinámica, pero realmente es porque si tuviéramos un cañón, por ejemplo, como mucha gente ha propuesto, les aseguro que lo más probable es que se va a vaporizar simplemente, porque ahí van a conocer, bueno, eso es más de la próxima clase, pero van a conocer el arrastre, que es la fuerza que se genera cuando ustedes se mueven a través de un fluido, digamos. Un fluido es sea el aire o agua o lo que sea. Pero bueno, esta es como una de por qué hacemos cohetes muy sentimental. Vamos más como se hace en ingeniería, porque al final de cuentas es el fin del curso. Eh, Realmente, ¿qué es lo que...? Esto es otra vez otro spoiler, creo que a la parte final, pero la idea del proyecto es que ustedes lleguen a hacer algo así, más o menos. Evidentemente sin la parte de lanzamiento y demás, pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como ingenieros e ingenieras de cohetes nos dedicamos a una cosa. Buscamos un cliente que quiera lanzar hasta una piedra o un Tesla en órbita y él nos va a decir, bueno, mi Tesla pesa tanto y quiero que llegue eh, a tal órbita o que quiero que llegue a tal altura. Ellos nos van a dar eso y nosotros tenemos que trabajar el resto. Y entonces, a lo largo del curso, ustedes van a ver, bueno, en diferente orden, pero van a ir viendo cómo tomar esas decisiones. Es cierto que es más a un nivel modelo porque es el enfoque de TechSpace ahorita, no hacemos lanzadores del estilo SpaceX, ¿no? Pero o sea, es interesante. Okay. Pero bueno, ya viéndolo así, ¿qué conlleva un cohete? Bueno, lo podemos definir como en tres sistemas principales, que es la propulsión. Como ven aquí, esto es creo que es el Merlin de SpaceX. Y también la propulsión tiene un poco de sistemas alrededor. Eso es importante también. O sea, no solo son los sistemas del cohete, sino son todos los sistemas del testeo del cohete y del lanzamiento del cohete. Pero bueno, podemos, desde la perspectiva solo del cohete, podemos dividirlo en propulsión. Esto que representa aerodinámica y estructuras, otra vez eso también está en un túnel de viento, entonces Cortado.
Un momento, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Creo que ya sé Sí, qué pasó. ya se escucha. ¿En dónde me dejaron de escuchar? En el túnel de viento. Ok, no, muy bien. No fue mucho. Es que apreté algo que no tenía que apretar, pero bueno. Ok, entonces bueno, este es el fuselaje, lo que es, y aquí está en el túnel de viento, que volviendo a lo que dije, que es la parte de infraestructura, y bueno, esto es lo que llamamos estructuras y aerodinámica. Obviamente detrás de esto hay un montón de análisis, que es lo que se encarga la división de estructuras y aerodinámica, y también hay un montón de herramientas computacionales hoy en día que tenemos para analizar todo esto. Y bueno, esto que está aquí no creo que lo conozcan, pero bueno, resulta que los rusos también quisieron desarrollar algo como el transbordador espacial, y eso lo llamaron Buran. Le llaman Buran, solo voló una vez. Pero bueno, esta es la computadora de vuelo del Buran. Ya hoy en día eso no es así, pero para que vean cómo era. Pues, y representa también otra área de la cohetería, que es, bueno, podemos llamarlo telemetría, o aviónica y telemetría. Okay. Entonces, si continuamos, aquí podemos ver como un diagrama más, digamos, más desarrollado de lo que lleva un cohete, que es, bueno, su estructura, con todo su montón de sus sistemas, su propulsión, su control de navegación, fuentes de potencia o las baterías que estamos usando, todo lo demás. El payload, muy importante, es como nuestro cliente y es la razón de ser del cohete. Y bueno, hay comunicaciones, aterrizaje como lo que son los paracaídas y sistemas de emergencia. Esto es importante que lo recuerden. Si esto no está, su cohete no debe volar nunca. Y esto no solo son sistemas activos, sino también protocolos y demás. Pero bueno, estos son como los sistemas de un cohete. Y aquí me gustaría hacer como una aclaración creo que lo voy a hacer, bueno, no, mejor lo dejo para el final, pero es con respecto a cómo trabajamos en TechSpace, pero no importa. Y bueno, ¿qué buscamos en el curso? Que ustedes hagan algo así. Esa es la idea. Va a ser teórico, evidentemente, pero lo que buscamos en el curso es que ustedes lleguen a hacer un cohete modelo. Y esta es la comparación con el diagrama del B2. Obviamente están millas aparte, pero si hay algo bueno de la cohetería que tal vez, digamos, el desarrollar un satélite no tiene completamente, por ejemplo, es que ustedes, sin conocimientos de ingeniería, realmente pueden, o sea, empezar a entender muchos conceptos de lo que es cohetería. Entonces, y bueno, vamos viendo un poco estos sistemas. El primero es la propulsión. Como hay clases de propulsión, no voy a ir tan profundo en esta clase, pero ¿qué es lo que tienen que saber aquí? Que, bueno, hay 3 tipos de propulsión y que, dado que la clase de fuselajes está antes de la propulsión, esto me genera una fuerza que podemos conocer a través de una gráfica que nos da la fuerza en el tiempo. Eso es el empuje. Eso es lo que tienen que saber de esto y que hay 3 tipos: sólidos, líquidos y híbridos. En TechSpace ahorita trabajamos sólidos y estamos empezando a trabajar híbridos. Sin embargo, en el país ya hay alguien en Costa Rica que ya se ha entrado también en propulsión líquida, y creo que eso es un spoiler, pero él va a estar dando la clase de propulsión líquida. Es realmente un crack y su tesis fue en un sistema de motor líquido. Entonces, y bueno, también incluí esto porque es como el futuro y la verdad a mí me llama mucho la atención y es un área que tengo como interés personal y se llama propulsión nuclear térmica, que es básicamente combinar un reactor nuclear con un cohete. Y últimamente la NASA está volviendo a darle funding a este tipo de proyectos. Entonces, bueno, ese es un tipo de propulsión muy, muy futuro, pero hay más. Como digo, estas 3 son más que todo de
cohetería actual, digamos, pero hay muchísimas más tecnologías y la propulsión en satélites también es muchísimo más amplia con sistemas de propulsión eléctrica, que le llamamos, que son más eficientes que potentes, podemos llamarlo así. Pero bueno, eso lo vamos a ver más en la clase de propulsión. Y luego está aerodinámica y estructuras, que eso lo verán también en la próxima clase, pero ¿qué hace aerodinámica y estructuras? Bueno, realmente lo que le hace propulsión es darle aerodinámica y estructuras. Mira, aquí tiene el motor que ocupamos para impartirle la energía al cohete o al satélite que queremos llevar a tal órbita. Eso es lo único. Aerodinámica y estructuras se encarga ya de mucho bueno, en colaboración con ellos sí para la integración, pero ya mucho de todos los sistemas aerodinámicos. Luego, ¿cómo lo traemos de vuelta de manera segura con un paracaídas? Y la estabilidad, ¿cómo hacemos que el cohete no se gire y nos vea de frente a nosotros, como nos ha pasado en TechSpace algunas veces? Pero bueno, es parte de él. Entonces, este es el área de aerodinámica y estructuras y lleva todo un área de simulación, dinámica, materiales, o sea, es bastantes cosas y, por supuesto, es muy interesante. Luego tenemos aviónica, que, bueno, al final el encargado de esta sección va tal vez a dar de su mensaje cuando se conecte, pero ¿qué tienen que saber de esto? Bueno, estos son todos los sistemas de navegación y lo que nos dice qué está pasando en el cohete. O sea, todas las computadoras, transmisión de datos, todo eso lo podríamos resumir como en aviónica. Y también la parte de control y demás. Es un área muy amplia. Pero ahora al final creo que se conecta alguien que les va a hablar un poco más. No puede dedicarle tanto tiempo en eso. Ok, bueno. Pero ahora vamos a la parte de conceptos básicos. Sé que aquí hay bastantes personas que están en el colegio o que apenas vienen entrando o que no han llevado físicas universitarias, pero voy a hacer un repaso muy general sobre eso. Sí, me parece importante que ya sea lo complementen con videos en YouTube y demás, porque voy muy por encima de esto. Pero bueno, lo que tienen que saber, la primera ley de Newton, que es lo que dice, cualquier objeto que está en reposo se va a mantener en reposo, excepto que haya una fuerza que cambie su estado. Entonces, o sea, básicamente lo que dice ahí es que, excepto que tengamos algo como un motor, el cohete no se va a mover, para ponerlo simple. Luego aparece la segunda ley de Newton, que es muy importante, y aparece un concepto de inercia. Como les digo, aquí tienen que profundizar, pero lo que tienen que saber es que todo cuerpo o el cohete tiene una inercia que es referente a su masa y a su geometría. Entonces, y eso lo que nos dice es que al objeto requiere una cierta energía para mover para mover esa masa o lo que llamamos cambiar el estado de inercia, podemos llamarlo así. Y la tercera ley de Newton, bueno, lo único que dice que es acción-reacción. O sea, que a una fuerza que yo genere voy a recibir una fuerza contraria, que es básicamente lo que literalmente eleva al cohete. Entonces, son como las leyes de Newton. Y bueno, aquí tienen también como un infográfico. Y estos sistemas de referencia inerciales, sí es importante, digamos, en la parte de cohetería, pero como dije, a estas escalas podemos despreciar eso, pero eventualmente sí, porque cohetería tiene la particularidad de que también tenemos que preocuparnos un poco con mecánica orbital cuando llegamos a ya más lanzadores reales, entonces, o sea, casi que tenemos que encargarnos no solo de los sistemas del cohete, sino hacer como un satélite dentro, casi. Entonces, es un área compleja, pero no lo vamos a tocar mucho en el curso. Lo que sí vamos a tocar es una parte de trayectorias. Tomando referencia a esas tres leyes que nos dicen que, bueno, que ocupamos una fuerza que le cambie el estado del cohete y que, bueno, el cohete tiene una inercia, podemos deducir a través de eso, al final se llega a las ecuaciones de Newton. Básicamente nos dice que a una velocidad, bueno, esta se va a dividir en componentes, es una trayectoria balística,
y que, bueno, va a haber una velocidad que va hacia el eje X y otra velocidad que va hacia el eje Y o hacia arriba. Entonces, por efectos de la gravedad es que el cohete adquiere esta trayectoria. Aquí lo importante es, bueno, que su cohete en el vuelo va a alcanzar un punto donde, por así decirlo, esa velocidad gravitacional y la velocidad que le dio el motor al cohete, o la fuerza que le dio el motor al cohete, se cancelan. O sea, empiezan llegan a un punto cero. Ese punto cero le vamos a llamar apogeo. Entonces, el apogeo es el punto de altura máxima del cohete. Y ahí lo que tienen que saber es que antes de apogeo, bueno, es casi que un vuelo propulsado. Una vez que llega a apogeo, ya están a merced de la gravedad. O sea, ya es como dejar una manzana caer. Evidentemente es más complicado que eso porque hay que tomar en cuenta la aerodinámica y demás, pero eso es lo que a este nivel quiero que entiendan de trayectorias. Y bueno, esto es una trayectoria de un cohete modelo, como dice aquí Hobby Rocket. También se puede aplicar ya a cohetes más grandes. Esta ecuación que está aquí, lo que modela es a qué distancia, digamos, relaciona la distancia con la aceleración y la velocidad del cohete en el punto en que se apaga el motor. Esto se usa para mucho lo que son trayectorias balísticas de misiles y bueno, de sounding rockets también, donde lo que queremos es una trayectoria suborbital, que llamamos, o sea, que no estamos en órbita, sino que se modela con esta ecuación. Como les digo, eso lo vamos a retomar más a final del curso. Y bueno, tal vez aquí recordar como que vean qué fuerzas está actuando en el cohete. Otra vez les recuerdo que estudien un poco, si no lo tienen claro, toda esta parte de física general. Pero bueno, básicamente en un cohete actúan tres fuerzas, que es el peso, el empuje o la fuerza del motor, que produce el motor, y algo que llamamos arrastre, que es, como dije ahora, la fricción, podemos llamarle así, o la fuerza resistiva que se genera cuando el cohete va volando en la atmósfera, por ejemplo. Y bueno, estas son como las ecuaciones de Newton, que las incluí por si no las recordaban, pero bueno, eso es como tarea moral, que es esencial para entenderlo. Y esto representa lo que, bueno, habló mucho Konstantin Tverskovsky en la ecuación fundamental del cohete, que es lo que está haciendo el motor es básicamente liberar su masa o dejar escapar su masa muy rápido para que eso por cuestiones de acción y reacción y también de inercia, el cohete se impulse, se vaya hacia adelante. Y bueno, esto lo puse para representar trayectorias orbitales. Esto que está aquí es como el timeline de Voyager 1, que es una de las naves que salieron del sistema solar. Pero lo que quiero resaltar con eso es que mi trayectoria puede ser tan alta como que llegamos a un estado donde ya la Tierra digamos, la velocidad en que la Tierra me jala hacia ella o la gravedad me jala hacia ella, llega a un punto donde podemos cancelar esa Tierra de tal forma que ustedes caigan a la misma velocidad a la que por así decirlo, se trasladan horizontalmente. O sea, que su vertical los jale al mismo ritmo que ustedes se desplazan horizontalmente. Ese es básicamente el esquema de órbita. Este curso no jamás les vamos a poner a cómo determine mecánica orbital y eso es más adelante, y realmente en TechSpace en la parte de cohetería no nos preocupamos por nada de eso. Entonces, pero es solo que sepan que existen las trayectorias orbitales y como existen trayectorias orbitales, aparece este concepto otra vez. Yo dije que Konstantin, bueno, desarrolló lo que es la idea de delta V o la ecuación fundamental del cohete, que esta ya es formalmente. ¿Y esto qué es? Bueno, V representa la velocidad a la que lo que son gases, porque realmente son gases, o mi masa, salen del cohete por una función logarítmica. Esto es un logaritmo natural entre la masa en mi estado inicial versus la masa en mi estado final. O sea, cuando está cargado de combustible y cuando no. Y eso me da una medida de energía del cohete. Y bueno, esto que está aquí es un recuadro que me habla
cuánta velocidad toma o cuánta energía toma llegar a distintos puntos del sistema solar. Como ven, para solo llegar a órbita terrestre ocupamos 9.400 metros por segundo. Mientras que si sumamos todo lo que necesitamos de pasar de ahí a la Luna, de órbita baja a la Luna, o sea, es si acaso la mitad, más o menos. O sea, es para que vean la energía que necesitamos y la razón por la que ocupamos cohetes para llegar a órbita. Es bastante exagerado. Y bueno, esto usa una cosa que se llaman transferencias de Kármán, que las voy a explicar brevemente. Básicamente, la forma más eficiente de llegar a una órbita o llegar a un planeta, digamos, es, por así decirlo, a través de pausas en mi viaje. O sea, yo salgo de la Tierra y como estoy en órbita, mi trayectoria se curva alrededor de ella. Entonces, en puntos específicos de esta órbita, yo enciendo mis motores para alcanzar una órbita más grande, como es aquí, hasta que llegue al punto donde llega mi destino. Esto porque es mucho más eficiente energéticamente, porque ustedes aprovechan, digamos, la energía de la órbita. La órbita tiene una parte donde digamos, donde ustedes van más rápido y otra parte donde ustedes van más lento. Eso le llaman apogeo y perigeo. No voy a perder mucho tiempo en eso, solo sepan que existen esas trayectorias. O sea, que ustedes optimizan su trayectoria para obtener la menor energía posible. Y bueno, un concepto muy importante que de hecho lo mencioné sin siquiera explicarlo porque es muy difícil no hablar de cohetes sin hablar de esto, y es empuje. ¿Qué es empuje? Básicamente esta ecuación lo dice. ¿Qué es lo que dice esta ecuación? Que yo tengo una masa que cambia en el tiempo y que esa masa sale a una velocidad específica. Entonces, eso es todo lo que dice en la ecuación de empuje. Y esta ecuación lo que dice es que las presiones, bueno, eso lo vamos a ver más en propulsión, pero que las presiones también influyen, digamos. No voy a perder mucho tiempo, solo sepan que cuando, por ejemplo, Marlon, que va a dar la próxima clase, hable de empuje, está hablando de una fuerza, pero que esa fuerza está compuesta por una masa que cambia en el tiempo y que esa masa sale a una velocidad. Y esa masa normalmente son gases, aunque podemos tener cosas como cohete de agua, por ejemplo. Entonces ese concepto es fundamental, empuje. Bueno, hay otro concepto que me gustaría enfatizar y es que primero que todo lo que van a aprender en el curso, por favor no lo intenten sin supervisión adecuada. Si tienen supervisión adecuada, bueno, ya ahorita vamos a ver qué es supervisión adecuada, pero que hay unas imágenes de las cosas que pueden pasar, pero creo que no lo ilustra nada más que un video. Para eso, okay, voy a intentar poner el audio. Voy que estoy viendo cómo configurar el audio del video. Vamos a ver si se escucha así, no sé. ¿Escuchan algo o no? No. No. Okay. No, no se escucha. Ok, voy a intentar. Había una forma, pero ya ni me acuerdo cómo era. Aquí está. Ok. Un momento. Ok. Creo que ahí está. Esto es una prueba de hace unos días. ¿Escuchan? Sí. Sí. Ok. Sí, Gracias. Sí.
floor, the air people stay in the bunkers. Eric, what are we doing? Fire extinguisher right here. Well, I ain't gonna put an AP fire until it calms down a little bit. Ok. Eso fue hace unos días. Realmente fue hace unos pocos días. Pero a lo que quiero llegar con eso es que, pues, realmente, o sea, a cohetería hay que tenerle su respeto y con cuidado, porque imagínense qué hubiera pasado si alguien está ahí y no respeta los protocolos de seguridad. O sea, realmente hubiera sido una catástrofe. Okay. Y aquí hay otro video que les voy a poner. Vamos a ver. Esto es más vacilón, digamos. Okay, so. ¿Se escucha? Sí. Sí. Okay. Sí. If your Mayfield tank has sprung a leak, you will not go to space today. If your IMU is upside down, you will not go to space today. If your flight computer can't count that high, you will not go to space today. If your SRB has a hairline crack, you will not go to space today. They say space is hard, so you know that it's okay. That your rocket just crashed into the ground and you didn't go to space today. When your gyroscopes hit gimbal lock, you will not go to space today. When your hydraulic fluid gets used up, you will not go to space today. When you lose contact with ground control, you will not go to space today. When your cable's short and gets unplugged, you will not go to space today. They say space is hard, so you know that it's okay. That your payload simply failed to deploy and you didn't go to space today. RUD and FTS will ruin any day. Sometimes a prolitho break or burn up in the air. If a helium tank just won't stay put, you will not go to space today. If there's solid oxygen in your tanks, you will not go to space today. If your turbo pump can't handle the load, you will not go to space today. And sometimes politics gets in the way. Never go to space today, or ever for that matter. That was Okay. Bueno, este video sé que es muy así, cursi, pero habla de todas las catástrofes que pasan en lo que es el espacio. Y bueno, el youtuber de esos es Scott Manley. Ahí lo pueden seguir. Él va muy detalles técnicos e ingenieriles de diferentes tipos de cohetes. Entonces, pueden seguir, pero es muy interesante. Y la frase final es muy cierta también. Habla de que a veces la política se mete en medio y es sumamente cierto a cualquier nivel. Pero bueno, para estas cosas de seguridad y demás, resulta que hay regulaciones y certificaciones que se ocupan. En el caso, esto aplica más hacia Estados Unidos, pero nosotros acá en TechSpace lo promulgamos, digamos. Hay una regulación que se llama la NFPA 1125, que literal regula toda la cohetería amateur y todos lo que conlleva. O sea, es muy clara en los protocolos para hacer una prueba, etc. Y como hay regulaciones, hay entes que verifican esas regulaciones y certifican que usted conoce esas regulaciones.
Hay dos en Estados Unidos, que es Tripoli Rocketry Association, que es, en lo personal, yo estoy certificado a partir de esta. Creo que hay varios aquí también, me parece que también están certificados, pero bueno, ese es Tripoli, que ese es un ente certificador, y está NARA, que es otro que en Estados Unidos. Y enfatizo en esto de que, bueno, primero que todo, no intenten hacer un cohete en sus casas sin supervisión. Y bueno, y seguir los códigos de seguridad siempre es fundamental. La seguridad es primero, o sea, no importa lo que sea, la seguridad es primero. O sea, aunque el timeline, digamos que ustedes estén corriendo contra tiempo, no, la seguridad es primero. Punto. Porque ya vieron los videos anteriores de lo que puede pasar y lo que suele pasar, porque muchas veces las cosas salen mal. Cohetería es una ciencia sumamente experimental. Pero bueno, para ir como hablando ya más de TechSpace, porque en parte la idea del curso es que ustedes eventualmente se integren a proyectos. Y aquí, bueno, quiero hacer énfasis de que, bueno, sí sé que hay personas de fuera del TechSpace aceptamos, de hecho, personas fuera del Tech. Sé que también hay estudiantes de colegio, igual pueden llevar el curso y eso. Sí, en proyectos tratamos de que sean más universitarios, o una vez que ustedes accedan a la universidad, pues bienvenidos y bienvenidas. Pero bueno, eso es nada más como ahí un comercial. Igual, o sea, igual la idea es de nosotros también, eventualmente por la situación no se puede, pero es seguir desarrollando actividades también para esos que están en colegios y demás. Entonces, ahí estén atentos, eventualmente la idea es hacer algo interesante por ese lado, más en especial por el interés que hubo actualmente en este curso. Okay. Pero bueno, ya, entrando en materia, ¿qué hace TechSpace en cohetería? ¿Y qué objetivos tenemos? Primero, bueno, es incentivar la realización de actividades de cohetería en Costa Rica, educar a la población en ciencia e ingeniería de cohetes, conseguir el desarrollo comercial de la cohetería en Costa Rica. Hay que recordar que aquí la cohetería está literal, realmente empezó a surgir como en el 2014, 2015, o sea, súper reciente. O sea, donde realmente tomó vuelo para algo más que, o sea, ya entes formales en las universidades. Bueno, eso es más propio de eso, que es representar al TEC a Costa Rica internacionalmente en la rama de cohetería. Y bueno, eso es también parte del objetivo de TechSpace, colocarse como la punta de lanza en investigación, educación y comercialización de la cohetería en Costa Rica. Es muy rápido, no voy a perder mucho tiempo en eso, pero esos son nuestros objetivos. Y bueno, ¿qué hemos realizado en TechSpace hasta la fecha? Bueno, trajimos básicamente la cohetería al TEC. Hemos presentado un paper en el Congreso Internacional de Astronáutica del año pasado, que ese es como a mí me gusta llamarlo como el mundial de la aeroespacial. O sea, todos los años se hace un evento. De hecho, les recomiendo buscarlo porque este año es gratuito y es online. Entonces, es una oportunidad única. Es un Congreso Internacional de Astronáutica. Bueno, establecimos este programa que ustedes están y hemos desarrollado motores sólidos y, bueno, infraestructura para pruebas. ¿Y qué estamos? Bueno, estas son fotos como de la delegación que fue el año pasado. Este fue el curso de introducción del año pasado y esta fue la presentación del paper. ¿Y cuál es nuestro objetivo como técnico, o si podemos llamarlo puro de cohetería? Es alcanzar la línea de Kármán en esta década. Esa fue la meta agresiva. O sea, Costa Rica casi nunca, o sea, como dijo, la historia de Costa Rica en la cohetería es muy reciente, pero tenemos el objetivo de alcanzar la línea de Kármán. Kármán son unos 100 kilómetros y se considera que es la división entre el espacio y vuelo atmosférico terrestre, digamos. Ya hay varios equipos estudiantiles de otros países que lo han hecho. La idea es ser el primero en Costa Rica. ¿Y qué ramas tenemos? Bueno, tenemos una rama de propulsión sólida, que se encargan, es realmente lo que más utilizamos, los motores sólidos. Como verán, son sumamente versátiles y para muchas cosas realmente la conveniencia, en especial para los objetivos de TechSpace, es importante.
tenemos un grupo que empezó a trabajar este semestre en lo que es propulsión híbrida, que como mencioné ahora, que es la combinación de sólidos y combustibles, sistemas propulsivos líquidos. Tenemos telemetría y esto le pongo un asterisco. Yo dije que TechSpace tenía, bueno, varias ramas. Entre una de esas sistemas espaciales que se encargaba de bueno, la administración de mucho de esta parte de telemetría corresponde a sistemas espaciales. Y bueno, el curso se llama Introducción a Cohetería y no Introducción a Proyectos Aeroespaciales este semestre. Y es porque, bueno, debido a decisiones internas de la división, ellos trabajan más en un esquema como más anual para recibir personas, digamos. Pero la idea es que eventualmente, incluso si ustedes están dentro de la sección, puedan eventualmente estar listos con una adaptación rápida para también acoplarse a esta sección de TechSpace. Ellos también hacen otras cosas, como lo que son rovers, cosas biológicas o de biomedicina, o, digamos, como cultivo en el espacio, o sea, proyectos de esos. Pero también tenemos ya en la sección propiamente de cohetería es una sección realmente nueva que se llama cohetería computacional. En esto lo que buscamos es como problemas de computación aplicada que podamos usar en propulsión, en los dos tipos de propulsión o en estructuras aerodinámicas. Y ahorita, bueno, están trabajando en un proyecto bastante interesante, pero entonces esa es una rama, si hay alguien de computación o con ese interés, esa es una rama que podría optar por. Igual no hay problema con que sean de otra carrera y se quieren estar en propulsión, o sea, con que tengan la disposición de aprender, son bienvenidos y bienvenidas. Ok, pero bueno, eso es más o menos el... Bueno, ¿qué otro proyecto tenemos? Este es como el insignia, que es Miravalles 1, que es desarrollar un lanzador de CANSATs, eventualmente organizar una competencia internacional de CANSATs en Costa Rica. Y bueno, ese proyecto está ya bastante avanzado, de hecho está en el punto de que por las condiciones de la pandemia y demás no podemos, o sea, tuvimos que hacer un stand-by porque ya terminamos casi que todo lo que podríamos hacer remoto. Estamos esperando a que podamos volver y manufacturar y demás, pero bueno, entonces los objetivos de eso, que es un lanzador de CANSATs. Para decir que es un CANSAT es como un satélite didáctico, o sea, ustedes meten todos los sistemas que tendría un satélite en una lata, con Arduino y ese tipo de electrónica más barata. Y es un estándar muy conocido internacionalmente. Y eso es como parte de las tecnologías que hemos desarrollado ahí, el motor, sistema de liberación, etc. ¿Y qué estamos trabajando ahorita? Bueno, estamos trabajando más teórico, digamos, porque evidentemente la pandemia nos afectó también, que es, bueno, estamos trabajando en un cohete de 2 etapas sólidas, que va a estar en base al lanzador que ya desarrollamos, evidentemente en un timeline distinto, o sea, siendo Miravalles 1 el primero que debería salir, pero estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en el diseño de una plataforma marina, que es, bueno, lo que buscamos con esto es que debido al espacio territorial que existe en Costa Rica y también características de TechSpace y demás, llegamos a la conclusión que la mejor opción era buscar lanzar desde la costa, porque era la manera más segura y la manera más fácil de hacerlo desde el punto de vista de TechSpace. Entonces estamos trabajando en esto. Esto es simplemente una plataforma de lanzamiento para lanzar desde el mar, y este proyecto empezó este semestre. Y bueno, en propulsión estamos trabajando, como dije, en híbrida y sólida, que es parte de los proyectos mismos. Y este es como un esquema de los motores híbridos, más a fondo de lo que estamos trabajando. Y bueno, también quería hablar de esto. Yo hablé de los entes de Trípoli. Ellos tienen un evento anual, usualmente, cuando no hay pandemia, digamos. Tienen un evento anual que se llama ARLIS, y ahí, bueno, llega gente para una competencia de robótica con cohetes o CANSAT con cohetes, pero también la gente se va a certificar ahí. Nosotros este año teníamos el plan de mandar a 10 personas, más o menos, a certificarse también. Entonces, bueno, eso quedó en stand-by, pero
la idea es eventualmente retomarlo. Son como de las oportunidades que ofrece TechSpace ahorita. Y esta está en el momento en que se pueda retomar. La idea es retomar eso, enviar una delegación a este evento que es en Nevada, en el desierto de Black Rock. Okay. También hay una competencia que se llama Spaceport America Cup, que es en Nuevo México, podríamos llamarlo el puerto espacial de Virgin Galactic. Si no saben qué es esta compañía, bueno, es la compañía de Richard Branson, que se encarga de vuelos espaciales privados. Bueno, ellos ahí tienen un evento anual que es una competencia de cohetería, donde llegan equipos de todo el mundo, de Estados Unidos, Brasil, Europa, etcétera, y compiten en esto. Es muy interesante y otra meta que igual tenemos, pero evidentemente por la incertidumbre del momento, pues no podemos trabajar en eso, pero son cosas que tenemos potencialmente listas para participar, mandar un equipo ahí también. Y bueno, el año pasado yo hablé de la delegación en el Congreso Internacional de Astronáutica, y que este año es gratuito y online. Bueno, la idea es enviar a París 2022 una delegación con papers de los proyectos que estamos trabajando en cohetería. Entonces, son como de las oportunidades que ofrecemos, digamos, en la parte de cohetería o los objetivos que queremos en esto. Y bueno, por último, quería dejarles un mensaje de que, bueno, es una industria en auge, o sea que el futuro se ve muy prometedor. A pesar de la pandemia, bueno, pareciera que, excepto las compañías muy pequeñas, realmente las demás no tienen mucha afectación, según lo que he visto. Entonces, o sea, hay un mercado enorme en los que ustedes podrían apuntar a trabajar y que va a seguir creciendo. Y cuidado, no, ojalá tener otra, además de Adastra, que está aquí, otra empresa tica, ojalá que haga cohetes. O sea, estaría interesante. Y más allá, en TechSpace, más allá de los objetivos que tenemos, también es eso, o sea, es formarles a ustedes para que eventualmente, ya sea que vayan a trabajar a alguna de estas empresas o que ustedes mismos emprendan. Nosotros en TechSpace tenemos eso como objetivo, ser, o sea, no solo un semillero de personas, sino eventualmente un semillero también de emprendimientos. Ya hay uno que se cuajó, que está ahí, y veremos qué se da en el futuro. Pero bueno, ese es esperaba la participación del compañero de telemetría, pero ahí está, Jairo. Tal vez introduzcase, Jairo. Yo tengo una camiseta de que está abajo a la derecha. Pero, hola, mi nombre es Jairo. Igual que José Ricardo es el encargado de la rama de propulsión, yo soy encargado, o de cohetería, perdón, yo soy encargado de la rama de sistemas espaciales, que es un misnomer, tal vez, hemos discutido a veces, pero básicamente lo que tiene que ver con el espacio y que no sea cohetes, que no tenga con propulsión o fuseras así. ¿Eso qué significa? Esta diapositiva, básicamente. O de hecho, Richie, ¿puede ir a la otra? A donde están como todos los sistemas de un cohete. No me acuerdo en qué parte estaba, pero había otra que me gustó mucho. Esa misma. Entonces, este diagrama se ve bien aburrido, pero bueno, primero les voy a contar qué es sistemas espaciales y particularmente qué van a hacer ustedes este semestre que tiene que ver con sistemas espaciales. Entonces, bueno, digo los proyectos en los que estamos trabajando. Básicamente teníamos tres proyectos principales. Uno es hacer un rover. Tal vez han visto una foto de la versión 1 en la página de Instagram de TechSpace. Ese lo hicimos que en un mes, tal vez, una cosa así, en carreras y todo bien. O sea, el objetivo de ese rover era como verificar que podíamos hacer algo así. Igual que vamos menos por el lado de la propulsión sólida, ver que podemos hacer propulsión sólida, pues nosotros queríamos ver que podemos hacer un rover simple, con suspensión rocker buggy, como la que usa Curiosity o ahora el Perseverance, y otros subsistemas ahí más como menos carrito y más rover espacial. Aparte de eso, tenemos un proyecto que se llama el Biodomo, o el Biodomo, cuyo objetivo es sembrar plantas con mínimo consumo de recursos en el espacio, en Marte. Entonces eso involucra desde cómo se sella el sistema, cómo se sella el sistema exterior, a la parte de
iluminación artificial, con las longitudes de ondas correctas para las plantas, la parte de distribución de nutrientes, cómo se les da el agua, aeroponía, hidroponía, con tierra, vertical o nada más un área muy grande. O sea, todas esas variables es lo que tomamos en cuenta. Ahorita estamos trabajando en nuestro primer prototipo. El rover ya está avanzando en prototipo 2. Y a Richie le robé la parte de telemetría, a Ricardo, perdón. A Ricardo le robé la parte de telemetría de cohetería, que es lo que quiero enseñarles acá. Entonces, ve ese diagrama muy bonito, seguro ya Richie habló. Está la parte de todos los cohetes, pero Ricardo se deja la parte de propulsión, de estructura, tal vez parte de payload, la parte de reentrada, el aterrizaje y parte de sistemas de emergencia. Yo me dejo lo que es el GNC, el GDH, comunicaciones y las otras partecitas de lo demás. Entonces, ¿qué es todo eso? El GNC es Guidance, Navigation and Control, que es que yo tengo que ver a dónde diablos estoy apuntando y cómo muevo yo mi motor, digamos, para que siga apuntando para ahí y no se tuerza. Eso puede involucrar la parte de estructura. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos aletas? Pues tenemos que mover esas aletas con un motor de algún tipo. ¿Y cómo sabemos cuánto moverlo? Pues tenemos que tener una computadora que haga la mata, qué tanto mover esa aleta para que el cohete siga para adelante, o más bien que se curve para empezar a circularizar la órbita, ese tipo de cosas. También tenemos la parte de CDH, que es Command and Data Handling, que si bien está relacionado con la parte de comunicaciones. Comunicaciones creo que es autodescriptivo, porque tiene que ver con comunicación con algo, ¿verdad? Normalmente es con una estación terrestre, que es otra cosa que trabajamos. Entonces se tiene que comunicar el cohete con la estación terrestre y decir, vea, esto está midiendo mis sensores, este es el estado de la misión, en este momento estoy subiendo velocidad tanto, mis cosas están a tal temperatura, etcétera, etcétera, y voy a liberar la primera etapa en tantos segundos. Si hay algo mal, el cohete tiene que recibir un mensaje de tierra y apagar el motor, bueno, o explotar el motor tal vez. ¿Y qué se encarga de recibir y enviar sus comandos? La parte de Command Data Handling. Entonces, normalmente nosotros en TechSpace usamos una sola computadora para todo. Entonces, la computadora que se encargue del control del cohete también se encarga de los comandos, que es esto de acá. Entonces, de Command Computers es lo que recibe comandos y lo que envía los comandos. Esto suena como tal vez muy inconsecuente, porque uno dice como, sí, tiene sensores, tiene que almacenarlos, los datos de los sensores, pero primero hay que darles un formato, primero hay que limpiarlos, hay que saber muy bien qué enviar, todo eso va incluido. Ahora, la parte de payload, nosotros, o sea, en un mundo ideal, propulsión o cohetería hace cohetes y nosotros hacemos los Kansas o los experimentos que van en los cohetes. Sin embargo, lo hemos dejado más del lado de competencias y un poco más abierto. Pero la parte eléctrica, digamos, del payload, que es la carga útil que lleva el cohete, la haríamos nosotros. Y sistemas de emergencia, por ejemplo, de alguna forma se tiene que determinar que hay una emergencia. Nosotros con sensores lo determinamos eléctricamente. O ve en ese punto al final del sistema de emergencia que dice sistemas redundantes. Eso es algo muy importante que a estas alturas de TechSpace aún no lo estamos implementando porque eventualmente va a ser necesario, que son sistemas redundantes. Son cuando yo tengo varios componentes que hacen exactamente lo mismo. Entonces tengo dos sensores de altura. Entonces yo no mido solo de un sensor, sino que yo le pido los datos a los dos. Y si los dos están exactamente de acuerdo o cerca de un rango, yo digo, ok, estoy a esta altura. Esto es para evitar que si me falla un sensor, ya que se estropee la misión. Entonces uso múltiples del mismo sistema. En la parte eléctrica es poco complicado tener redundancia en niveles de motores. SpaceX tiene, el Falcon 9 tiene 9 motores. Creo que si falla uno o dos, no sé cuántos, tal vez se pasa alto, el cohete sigue funcionando. ¿Verdad? Ah, sí. Okay, Sí, entonces. sí, 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 Redundancia no, o sea, la está muy redundancia del Falcon 9, sí. O sea, okay. Bueno, ahí dejo a Jairo. Sí, ese es el punto. La idea es tener múltiples copias de algo para que siga funcionando. Y es que la parte eléctrica es importante, porque si la parte eléctrica no funciona, no se va a separar en la primera etapa y el cohete no va a llegar a donde se quería, o debe recibir datos. ¿Qué pasa si los datos eran lo importante? ¿Qué pasa si tiene un experimento que solo funciona en el aire y ya no recibió los datos? Bueno, el cohete se lanzó y tenemos un video lindísimo, pero se perdió la misión. Entonces se tiene que garantizar que el sistema eléctrico va a funcionar. Pues ahora sí, Richie, si quiere poner la otra fotito. Más adelante. Aviónica.
Sí, aviónica. Entonces, ya les hablé de sistemas espaciales. Sin embargo, este semestre, perdón, no me maten, pero no vamos a abrir convocatorias de sistemas espaciales. El otro semestre sí. Entonces, están al tanto. Ahí vamos a tratar de hacer como alguna inducción para la gente que llevó esta clase, para que sea más rápido entrar a otro lado si quieren unirse. Pero lo que ustedes sí probablemente van a hacer, y la charla que yo les voy a dar más a fondo es sobre esta diapositiva, aviónica. Aviónica se refiere, de hecho, ¿por qué se dice aviónica si es un cohete? Pero bueno, tiene que ver con la electrónica que va dentro del cohete, literalmente dentro del cohete. Entonces eso involucra los sensores que tienen que determinar qué tan rápido está acelerando el cohete, si está girando. Tenemos que compensar ese giro, porque ¿qué pasa si tenemos una cámara que queremos que grabe y el motor está dando vueltas? Bueno, tenemos que saber qué tanto está dando vueltas para compensarlo, si tenemos control. Si no tenemos control, pues nada más medimos datos. Tenemos que saber a qué altura estamos para liberar etapas, para liberar el paracaídas, todo esto. Entonces, viendo el diagramita que está acá, tenemos, sí, me parece curioso que tenga power plants con los motores, supongo que es porque tiene un alternador o una cosa así, pero nosotros tenemos la parte de alimentación eléctrica como tal, que tiene que alimentar a nuestra computadora, que es la que hace la matemática de todo y la que manda los datos y recibe los datos a tierra, y tiene que alimentar también a los sensores, a los actuadores y al radio. De los actuadores, es, como ya dije antes, es todo aquello que me mueve algo. Entonces puede ser el motor de cohete está montado en un actuador y eso me permite mover el motor para generar un vector ahí que me tuerce el cohete. Entonces ahora puedo volar. O en vez de un gimbal que se llama eso, tenemos canards, que son como aletas o sí, aletas o balitas que están abajo, que están montadas en un motor. Entonces yo dándole vuelta o moviendo esos canards, yo puedo controlar, que se llama la actitud, no actitud o aptitud o altitud, actitud, que se refiere a la orientación del cohete, básicamente. Entonces eso me sirve para mí hacer correcciones. ¿Qué pasa si lleva viento y el cohete ahora está apuntando para otro lado? Bueno, yo mido para dónde está apuntando, qué tan rápido está apuntando y con eso sé hasta dónde tengo que apuntar. Eso es con los sensores y la computadora haciendo la mate, que a su vez me mueve los motores. Diferentes cohetes tienen diferentes necesidades. A nivel de Miravalles 1, multitapa y probablemente 2, vamos a usar una sola computadora de vuelo. Ese es uno de los proyectos que teníamos en telemetría, que consistía en literalmente decidir como, ok, el Miravalles va a tener un payload que se libera con un servo. Entonces vamos a ponerle que use hasta 6 servos, por si acaso hay que conectarle más en algún futuro. Luego, va a tener que liberar el paracaídas, encender el motor. Entonces ocupo 2 cargas explosivas, una para liberar el paracaídas y otra para encender el motor. Ok, entonces le ponemos 3, por si acaso uno falla. Le ponemos 3 ignitores explosivos pirotécnicos. Y así fuimos como viendo qué necesitan Miravalles. Hicimos una computadora que sobrepasa por mucho las necesidades de Miravalles 1 con el fin de que sirva para el Miravalles 2 y tal vez a futuro. Y si hay que modificar, que sea poquito lo que hay que modificar. Entonces eso, por supuesto, incluyó mucha conversación, particularmente con Fuselaje, con Marlon, porque nos tenía que especificar como, sí, Jaime, ustedes tienen este espacio. Y nosotros teníamos que negociar a Marlon como, bueno, ocupo 2 centímetros más de altura para que quepa esto. Y luego, sí está bien, pero tienen que darle un servo para que controle esto. Entonces yo ya iba y me reunía con esta gente y les decía, muchachos, tengo este tamaño y estos sensores y estos actuadores que tenemos que usar. Y ya nos poníamos a diseñar. Ahora, aviónica se refiere a eso, a lo que va dentro del cohete, por definición. Sin embargo, para que una misión de cohete funcione, se pueda concluir, tiene que ver también la parte de recepción de datos, lo que está en tierra, ¿verdad? Entonces, primero, ¿cómo despega el cohete al inicio? ¿Cómo se encienden los motores? Hay que poner una llama de alguna forma, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una caja de ignición que se llama, que es una caja literalmente que es a prueba de todo, que tiene un cable que se mete dentro del motor y eso causa una chispa y eso no enciende el motor. Entonces nosotros diseñamos una caja de ignición que tiene varios kilómetros de rango de control remoto, que tiene capacidad de control remoto, que tiene redundancia por si un inyector falla, que se puede usar otro para no tener que caminar de regreso y ver qué fue lo que pasó, porque es muy peligroso. Y creo que Rich ya lo debe haber mencionado mucho, si conozco a Rich, que la seguridad es lo más importante. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos el control remoto y activamos y el motor no encendió? Y como nos estamos acercando, el motor enciende de repente. Eso es un problema. Entonces, aplicando la redundancia, tenemos que tener otro ignitor que nos permita asegurarnos de que, okay, si hay algo más allá fallando.
o falló el primero, pero el segundo no, sin tener que irnos a arriesgar. Entonces, esa parte de seguridad que Richie ha mencionado mucho, se refleja en todo TechSpace, eso no encontraría. Y ahora lo que estamos haciendo finalmente en la parte de telemetría, que tiene que ver con cohetes, pero no necesariamente dentro del cohete, es un control de emisión. Eso involucra, por ejemplo, la antena que se comunica con el cohete, tiene que estar montada en lo que se llama un rotor, que es como un brazo robótico con dos articulaciones. Entonces, ese brazo lo que hace es que me apunta la antena a exactamente donde está el motor. Y para apuntarla, hay dos formas que estamos haciendo. Uno es recibiendo los datos del motor, del GPS, de la altura, todo eso. Entonces, de verdad, control de emisión, hacer abate y apunta la antena al cohete. Y eso nos permite tener un rango muchísimo más alto. Y además tenemos que el servidor en internet, donde ustedes de celular pueden entrar a una página y ver los datos del sensor del cohete y todo esto. Pues, a final de cuentas, está involucrado con la aviónica, porque necesitamos recibir esos datos para mostrarlos, para mover el rotor, para mover la cámara que va a ser el videito precioso del cohete que ustedes lanzaron, pero no está dentro del cohete. Entonces, a toda la parte de electrónica que tiene que ver con cohetes, pero no está necesariamente dentro del cohete, decimos telemetría. Ahora, probablemente según ustedes ya han escuchado la palabra telemetría y dicen, pero telemetría no se refiere a los datos que se transfieren dinámicamente. Y la respuesta es que sí, pero ese nombre viene históricamente de EDGIA, que ellos tenían diferentes secciones, igual de EDGIA, el grupo de ingeniería especial de la UCR, ellos tenían la parte de fuselajes, propulsión y telemetría. Entonces nosotros adoptamos ese nombre. Pero básicamente se refiere a cualquier cosa que tenga que ver con electrónica en cohetes dentro de TechSpace. Creo que eso sería, Rich. Ok. Sino como de ahí. Bueno, Jairo es la parte de telemetría y bueno, como dijo que al otro semestre van a abrir convocatoria, hoy que se me metió, ¿no? Entonces, bueno, ahí está eso y también como les dije, también tenemos cohetería computacional que es, o sea, es distinto, o sea, es más computación aplicada a problemas de propulsión o de estructuras aerodinámicas. Pero bueno, eso es para la clase introductoria, es digamos lo que pues teníamos planeado. Entonces, ahora tal vez abrimos el espacio de preguntas de lo que quiera. Si quieren, no sé, saber algo de SpaceX. ¿No? Creo que es, bueno, no sé cómo se llama, pero me sale como BMX Pro. Si quieren. Buenas tardes, sí, soy yo. Sí, dale. Mi consulta es, ¿cómo hacen ustedes para financiar todos los proyectos? Ok, en eso, bueno, esto es algo que seguimos continuamente trabajando, pero mucho es a partir de crowdfunding, sponsorships, digamos, o sea, compañías que nos quieren apoyar y, bueno, el plan eran actividades de talleres y eso más de colegios y demás, que bueno, eso es algo que estamos planeando, pero, o sea, siempre con el fin de financiar el grupo y de dar, no tanto, o sea, no es una empresa, sino más un colectivo. Pero sí, digamos eso. Sponsorships, crowdfunding, o sea, que nos apoyen a alguien del extranjero o eventos. Así. Comprendo, muchas gracias. Ok. Y creo que lo tengo como AlitoXR, sorry por es que no los tengo registrados con el nombre. No se preocupe, ¿me escucha? Sí, claro. Ricardo, mencionaba usted que en Costa Rica hay una empresa o una startup que se está cuajando. ¿Cuál es? Disculpe, es que no la conozco. Me encantaría No, conocerla. o sea, no tengo como eso, pero tal vez han oído del proyecto Musa, o sea, de TechSpace, digamos, aquí hay muchísimo más empresas, como está Arex, que tal vez han oído del proyecto Polaris, y más así startups, pero de TechSpace es del proyecto Musa. Ahorita realmente no tengo como ese dato, o sea, apenas está, pero van por esa línea, digamos, generar emprendimientos. Entiendo, muchas gracias. Okay. De Araya, otra vez, sorry por el... Sí, disculpe Ricardo, me gustaría saber, bueno, ustedes se han estado dividiendo en distintas secciones
para manejar distintos aspectos con respecto a TechSpace. Me gustaría saber más que todo, digamos, cómo es que ustedes se han preparado académicamente o, digamos, quiénes son los que se han preparado específicamente hacia esta área, puesto que en el país no hay, digamos, carrera en sí que se enfoque en Ajá, esto. ajá. Ok, primero que todo, bueno, resulta que para ejercer ingeniería aeroespacial usted no ocupa ser ingeniero aeroespacial. De hecho, en la industria aeroespacial, por ejemplo, ULA, la compañía que hace, de hecho aquí está en el ULA, ellos hacen el Atlas 5, 70% de su fuerza ingenieril es casi ingenieros mecánicos. Se lo pongo así. Nosotros, bueno, este es un grupo estudiantil, evidentemente. Tenemos apoyos de profesores que están en el CT Lab también, que ellos son doctores ya en estos temas. Yo en mi caso soy estudiante, pero bueno, tuve la oportunidad de irme a certificar y aquí mucho es, digamos, un perfil más autodidacta. Nosotros lo que quisimos con TechSpace es presentar como una alternativa a, a tener una carrera de esas. O sea, que ustedes puedan tener como absorber el mismo conocimiento sin necesariamente tener una carrera, porque para una carrera, digamos que se ocupa infraestructura y se ocupa la industria, que aquí apenas está, o sea, es poco lo que hay, pero creo que con eso respondo su pregunta. Yo quiero agregar algo a ese Richie. Dale. Pero sí, se pasan muchos carros. Eh, digamos, TechSpace tiene una historia como tal, que creo que no da tiempo como de contar cómo fue que empezó. Pero en resumen, cada uno de los fundadores de TechSpace, que en su momento éramos 5, creo que 6 con Marvin, veníamos de backgrounds diferentes. Digamos, Ricardo, Emanuel y Carlos. Carlos presidente, Emanuel expresidente y Ricardo. Todos ellos se habían certificado y estaban en OCR, habían pasado por el campamento, y creo que Marvin también y otros. El campamento aeroespacial que se hacía antes por parte de la UCR. Ellos tenían ese fondo en la parte de propulsión, pero, y corríjame si me estoy equivocando, TechSpace como tal ayudó a crecer ese conocimiento, pues. Porque sí, está bien. Richie consideramos que era en TechSpace el más adecuado para cohetería en su momento, y claro que lo fue. Y claro que era el que más ganas tenía. Entonces, así fue como él se especializó en eso y empezó a montar la sección de cohetería con sus proyectos de cohetería. Y ese mismo acto fue lo que llevó a que esté donde esté. Lo menciono porque así fue exactamente mi caso. Yo no estoy en nada de cohetería, yo siempre estaba en la parte eléctrica, porque yo tenía ya, desde hace años ya estaba trabajando en empresas y yo tenía un fondo de ya hacer proyectos eléctricos. Entonces me encargué de esa parte electrónica, pero cuando yo empecé no sabía nada de la parte eléctrica aeroespacial hasta que empecé a TechSpace, pues. Y fue una cosa que se construyó como tal, digamos. Creo que ahora Ricardo puede hablar de aquí, y Andrea y Marlon, que, que han llegado a ese punto gracias a dentro de TechSpace. ¿Sabes? No, no fue como que salimos de alguna universidad en Estados y con eso fue que teníamos los conocimientos. No, fue como dentro del mismo TechSpace, por los objetivos que teníamos, llegamos a este punto y todo el mundo está llegando a ese punto dentro de TechSpace. Perfecto, muchas gracias. Ok, voy a responder aquí unos mensajes en el chat. ¿Cuál es el horario de este curso? Bueno, la idea es lunes de 3 a 5 aproximadamente. ¿Cuál y dónde se realizó la certificación? Eso se hace, bueno, normalmente todos los años por Reno, digamos. Usted sale de Reno y hay en Nevada, y está el Black Rock Desert. Es como un desierto donde, si han oído de Burning Man, bueno, ahí se hace Burning Man. Y como una semana después, por ahí, es ese evento. Y la gente iba es como una fiesta de lanzar cohetes amateur, digamos. Cada 5 minutos hay lanzamientos y demás. O sea, la idea es, sí, siempre, o sea, como les digo, queríamos mandar un grupo este año, pero no se pudo, pero sí está en el futuro. Y ok, vamos otra vez. Oh, voy. La certificación, el nombre, bueno, el ente certificador se llama Tripoli. La certificación es simplemente cohetería de alta potencia, digamos, no tiene como un nombre como tal. Ricardo, yo me voy a retirar ya. Ok, Entonces, cualquier pregunta que tengan de la parte eléctrica de TechSpace, se le dicen a Ricardo y me van a hacer saber y ahí les contesto después. Hasta luego. ok, ok. ¿Qué oportunidades tenemos con TechSpace?
los que somos de otros países de Latinoamérica. Ok, evidentemente en proyectos es difícil, pero se acaba el esquema que algunos de ellos se puedan trabajar remotamente. Eso es algo que tenemos que ver si lo implementamos o no, pero siempre también estamos buscando en que se abran chapters de TechSpace en otros países. Entonces, digamos que también esa es otra oportunidad. De hecho, uno de los papers que presentamos en este congreso el año pasado iba sobre, o sea, tratar de documentar el modelo para que otras universidades con características similares lo pudieran implementar. Entonces, digamos que está eso y puede que hayan proyectos por ahí. Y bueno, lo que sean actividades, siempre tratamos de transmitirlas y demás. Y si hacemos una competencia internacional, pues incluso bienvenido. ¿No? Okay. Y ok, y ahora sí voy a las manitas. José Manuel Rodríguez. Sí, buenas. Es que tenía una pregunta. Bueno, claro, ustedes son un laboratorio independiente, pero ustedes han llegado a tener conversaciones con otros laboratorios, inclusive quizás con Adastra o algo así. Ok, bueno, del laboratorio del TEC, nosotros tenemos estrecha relación, o sea, casi que son los progenitores, los socios con el laboratorio de sistemas espaciales del TEC. O sea, ellos son como el ente ya formal de profesores, nosotros somos más como la parte estudiantil, pero ellos nos brindan ese apoyo que tal vez ocupamos más de la parte formal. Y con Adastra y eso, bueno, tenemos también relación con la ACAE, que es la Asociación Centroamericana para la Aeronáutica y el Espacio. Bueno, y Adastra también, o sea, realmente el gremio en Costa Rica es muy pequeño, entonces, digamos que al final de cuentas todo el mundo se conoce. Sí, digamos, de alguna forma existe un apoyo entre todos los laboratorios, ¿no? Sí, correcto. O sea, Adastra en particular, ellos son bastante accesibles, digamos. Entonces, Ok. okay. Y ahora sigue Alito XR, sorry, otra vez. No se preocupe, Ricardo. Sí, yo tenía una consulta. Una vez culminemos este programa, la duración son 6 meses, ¿correcto, Ricardo? Aproximadamente. La idea es que eso sí, que entregaran el proyecto como, o sea, para darles tiempo, porque también hay gente que va a estar en semestre o demás, hasta la segunda semana de enero. Después de eso veríamos la integración ya a los proyectos y cómo vamos a manejar eso. Sí, como les Entiendo. digo, o sea, mucho por la situación, tampoco tenemos tanto espacio. Entonces, pero la idea es eventualmente sí tratar de, a la mayor cantidad posible, o sea, también porque, o sea, brindarles la oportunidad y también porque la idea es que que estén y que tengan algo que hacer, no tampoco que se queden sin hacer nada, digamos. Sí, su compañero Ricardo mencionaba que existía la posibilidad de que se abriera un segundo curso el otro año, más específico en aviónica, ¿correcto? Sí, de hecho, normalmente nosotros tenemos, el curso se llama Introducción a Proyectos Aeroespaciales, porque incluye las dos áreas. Pero bueno, por diversas situaciones y así que ellos están en una convocatoria más anual, nosotros más semestral, porque si vemos, digamos, ciertas necesidades y siempre es importante también que aprendan, o sea, el curso también va más allá de eso, también que aprendan. Sí, pero sí, el otro año se va a brindar para entrar ahí también. Seguro con ustedes vamos a hacer algo más simplificado para habilitarles esa opción, pero ahí se verá. Entiendo, muchas gracias. Okay. Bueno, Jairo, creo. Sí, la pregunta era si el proyecto final iba a ser meramente teórico. Me Sí, imagino por lo de la pandemia o... sí, completamente Ok. teórico. Y cuando, digamos, cuando ya pasemos este curso, ya uno puede optar por entrar a TechSpace. O sea, ya ustedes técnicamente son parte de TechSpace, pero se incorporarían a proyectos, sí. Ah, ok. Y la otra pregunta sería, ¿qué tanta prioridad hay que darle con respecto a la carrera que yo esté llevando en la universidad, así normal? No, o sea, la universidad siempre es primero, o sea, realmente TechSpace no, o sea, tienen que graduarse. Sin embargo, mi recomendación en eso es sí traten de involucrarse, obviamente, balanceadamente, porque creo que yo enseñé las oportunidades, por lo menos en lo personal, yo me pude certificar, pude ir a presentar en un congreso,
participé en un proyecto en Japón, o sea, las oportunidades son importantes. Entonces es un balance. Ujú. Ok, muchas gracias. Ok. Y bueno, voy a dejar de grabar para contestar ahí.